Hoy les vamos a hablar sobre la lógica y su importancia. Nosotros en la vida diaria la utilizamos cuando se nos presenta una situación en la cual tenemos que razonar, primero que nada para poder responder lógicamente a la cuestión planteada en cualquier situación, siempre y cuando sepamos que la respuesta es verdadera. O también podemos percibir de manera rápida lo que nos preguntan, asociarla con otra cuestión para que de igual manera se pueda dar una respuesta correcta. Pero la mayoría de lo que he estado hablando va basado en el razonamiento que tenemos cuando damos una respuesta a algo. Esto va de igual manera con el pensamiento, la acción para actuar de alguien. Obviamente, antes de todo esto tenemos que analizar, imaginar lo que nos. Usamos la lógica en la vida cotidiana, o bien nos dejamos guiar por el contexto, los gestos, la mente, lo habitualmente establecido, gracias a que advierte cuando un argumento es plausible, muy posible, y cuando es un error, improbable. En la vida cotidiana, la lógica te ayuda a, número 1, darte cuenta de los errores de tus razonamientos, llevándote a tomar mejores decisiones. Número 2, detectar malos argumentos de otras personas, facilitándote evitar que seas engañado. Número 3, anticiparte a conflictos que tendrás que enfrentar tarde o temprano, haciéndote tener mayor tiempo para analizar tus opiniones. Por eso, es útil para la vida diaria conocer algunas nociones básicas de lógica y también es recomendable para desenvolverse mejor en cualquier discusión, ya sea una discusión laboral, política, religiosa e incluso sobre fútbol. La lógica es primordial porque el hombre es un ser naturalmente social que vive comunicándose diariamente con otros y tomando decisiones individuales y en grupo. La utilidad que le doy a la lógica. Tiene sentido comenzar a darnos cuenta desde el comienzo que el estudio de la lógica puede beneficiarnos en la filosofía y en la vida en general. La lógica estudia algunos aspectos de la argumentación. La lógica nos permite distinguir los argumentos correctos de los incorrectos, comprender por qué algunos son correctos y otras no, y evitar cometer falacias o sofismas en nuestro razonamiento. Una falacia o sofisma es un argumento incorrecto que parece correcto. Un argumento correcto es un conjunto de afirmaciones organizadas de tal manera que una de ellas, o sea, la conclusión, es compatible con las demás, las premisas. Un argumento incorrecto es aquel en el que las premisas no apoyan la conclusión. El papel de la lógica se hace evidente cuando nos damos cuenta de que los filósofos buscan implícita o explícitamente argumentos sólidos y pertinentes para defender sus ideas. Pero para saber si un argumento es sólido y relevante, se necesita saber si es válido. Y es la lógica la que nos ayuda a saber si un argumento dado es válido o no. La lógica tiene dos funciones en la filosofía: clarificar nuestro pensamiento y ayudarnos a evitar errores en el razonamiento. La filosofía se identifica por un conjunto de problemas. Los filósofos a lo largo de la historia han respondido a estos problemas, tratando de resolverlos. Para ello, presentan teorías y argumentos. Necesitamos la lógica para evaluar críticamente las teorías de los filósofos. ¿Una propuesta teórica será plausible? ¿Cómo podemos defenderla? ¿Cuáles son sus debilidades y cuáles son sus puntos fuertes? ¿Y por qué? ¿Son sus argumentos sólidos o son errores sutiles de razonamiento? ¿O se basan en premisas tan discutibles como sus conclusiones? Por lo tanto, para que podamos enfrentar los problemas de la filosofía de forma creativa, tienen que dominar las herramientas críticas elementales que le permitan formular claramente los problemas, las teorías y los argumentos de la filosofía, y que les permitan adoptar una postura crítica, defendiendo sus propias ideas con argumentos. El arte de la filosofía es el arte de la fundamentación de nuestras ideas con argumentos sólidos, creativos e inteligentes. El dominio de este arte consiste en tener la capacidad de distinguir los argumentos con esas características de los que no lo tienen y tener la capacidad de cambiar de opinión cuando somos incapaces de defenderlas con argumentos bien fundamentados. El pensamiento lógicamente disciplinado no impide, por tanto, la creatividad; por lo contrario, la promueve. La lógica nos ayuda a pensar en las diferentes posibilidades. Para determinar si un argumento es válido, debemos determinar si hay alguna manera en la que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa. Una falacia es precisamente un argumento que parece válido para una persona sin formación lógica,
porque no es capaz de ver que es posible que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa. Es decir, no es capaz de ver que la conclusión no es una consecuencia de la lógica de las premisas. El estudio de la lógica contribuye así de manera decisiva a la creatividad filosófica, ya que acostumbra al estudiante a pensar en nuevas circunstancias que de otro modo no tendría en consideración. Para comprender primero cuál sería el impacto social de la lógica o el impacto de la lógica en la sociedad, primero tenemos que entender que el impacto social en este marco es la huella dejada por una empresa en la comunidad, la cual se encuentra integrada. Ese es como un ejemplo, pero también es como el cambio que hace directamente en la sociedad. ¿Y cuál es la principal razón por la cual se está abordando ese tema y cuál es la idea que se quiere cambiar? También para poder medir el impacto de la lógica se tienen que establecer objetivos, identificar qué impacto puede tener, como tener la visión a largo plazo, conocer la ciudad y el tipo de datos con los que se cuentan y la calidad obviamente, identificar una metodología adecuada, identificar posibles puntos a favor y posibles puntos en contra, obviamente establecer los indicadores para que la situación sea beneficiada del estudio hecho para ver cómo va y cómo se desarrolla la parte de la lógica. Ya para concluir, desgraciadamente en la sociedad esta materia se ha ido un poco deteriorando o ha sido un poco menospreciada, ya que no se le ha dado muchas veces la importancia en ciertos planes de estudio y en ciertos campos de trabajo, debido a que mucha gente considera que no es esencial para la elaboración de sus proyectos. Pero eso es todo lo contrario a la realidad. De hecho, mediante la lógica nos podemos dar una idea de ciertos pensamientos y ciertos argumentos que tenemos día con día que puedan diferir y que nos puedan ayudar a discernir, lo más importante, ciertas decisiones que tenemos todos los días. Por eso es importante hacer un llamado a las personas competentes para también hacer más conciencia respecto a esto. Es cuando.